Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a este live sobre lo que todo papá de un niño en etapa preescolar debe saber al ponerle límites a sus hijos. Es muy importante ir entendiendo las diferentes necesidades que tienen nuestros hijos dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren. Y cuando hablo de la etapa preescolar, me refiero a estos chiquitos que tienen entre 3 años, 2 años y medio, 3 años y 5 años de edad. Esta es una etapa muy característica de los niños por el tipo de pensamiento que van desarrollando. Te recuerdo que durante los primeros 5 años de vida son los 5 años más importantes en el desarrollo del cerebro de tu hijo. Los otros también cuentan, pero estos tienen un impacto muy profundo en sus capacidades para entender el mundo que los rodea, en ser compasivos, en ser responsables. Así que hoy precisamente quiero compartirte algunas características que todos los papás que están en el proceso de ponerles límites a sus hijos en esta etapa deben tomar en cuenta para poder hacerlo con mayor facilidad, para no engancharte en situaciones emocionales y para encontrar las palabras adecuadas que te permiten ayudar a tus hijos y también las acciones adecuadas que te permiten ayudar a tus hijos a entender el porqué de las cosas y por supuesto que comprender. Yo siempre estoy hablando de la importancia de educar a través del amor. Y una de las características del amor en una familia es que comprendemos, y comprendemos viene de que puedo contactar con las necesidades de la otra persona, pero también tomo en cuenta las mías y tratamos de llegar a este equilibrio. Y esto es algo muy importante que hay que hacer con los niños. Hay que irlos entendiendo, comprendiendo para que el manejo de los límites sea más acertado. Y por eso mi intención de esta noche es compartirte 8 cosas que todo papá debe conocer de su hijo en la etapa preescolar para ponerle límites. Si tienes con qué anotar, anótenlos, son súper útiles. Cuando los explico aquí en mi consultorio me dicen, yo no sabía esto, ¿por qué no me explicaron esto? Mi idea es darte estos elementos que te permitan hacer esta etapa llevadera, porque en esta etapa los niños son demandantes, es muy común que sean demandantes por la poca comprensión que tienen del mundo que los rodea y por cómo funciona su mente. Así que vamos a empezar con la primera. La primera característica que tienen estos niños en la etapa preescolar es que su pensamiento no está basado en el razonamiento lógico y tiende a ser desorganizado. Entonces, a lo mejor tú, mamá, ya tienes tu día pensado, lo que vas a hacer, estás lleno de actividades y de alguna manera esperas que porque le explicaste una vez a tu hijo ya lo entendió y ya lo recibió. Hoy quiero compartirte que así no funciona tan rápido el pensamiento del niño preescolar. A la mayoría de los niños les sirve mucho anticiparles lo que va a pasar durante el día, les sirve muchísimo hacer rutinas. Las rutinas, según muchos estudios, ayudan a que este cerebrito de ellos vaya generando conexiones que les permita entender los porqués del mundo que lo rodea. Mucho de lo que hacen las maestras en preescolar es crear esta estructura que permite que el desarrollo del cerebro del niño se haga de manera más organizada, pero sabemos que hoy en día estamos en una situación diferente en la que muchos niños no están yendo a la escuela, sino es que la mayoría no están yendo a la escuela de la manera en la que lo hacían antes. Por lo tanto, yo te recomiendo que tu papá en casa tengas este orden y estas rutinas. A mí que me toca visitar muchas escuelas, veo cómo las maestras ponen el orden del día, lo que va a pasar. Yo misma di clases en preescolar hace como 20 y tantos años y una de las cosas que nos explicaba mucho la dirección era asegúrate que el niño tenga que esperar del día porque su pensamiento no es tan organizado como el nuestro. Aquí, ¿qué le puedes decir a tu hijo? Mira, hoy en la mañana pues vamos a desayunar y más tarde va a haber un tiempo de jugar, después vamos a colorear o leer un cuento, más tarde hay un tiempo libre y entonces tú vas ayudando a tu hijo a ir organizando el pensamiento. Otra de las cosas que les ayuda a organizar su pensamiento es tener muy claras las reglas y las consecuencias en tu casa. O sea, cuando tú las dibujas, cuando tú las ilustras, cuando tomas fotos, ahorita ya no hay tanta necesidad de dibujarlas, podemos tomar fotografías de a mí me toca recoger mis juguetes o tomar fotografías de a mí me toca recoger mi ropa o me toca ayudar a mamá en lo que me pida.
Entonces ponemos una serie de reglas, te recomiendo que no sean más de 5 por la capacidad del niño de la etapa preescolar, pero esto, el tenerlo en papel y el que el niño lo pueda ver, le permite comprender con mayor facilidad y ahorita te voy a explicar por qué. Otra de las cosas que empieza a pasar es que, así como decimos que no tiene un razonamiento lógico, los niños entre los 4 y los 5 años empiezan a preguntar por qué. Y esta precisamente es la búsqueda del niño de empezar a desarrollar este pensamiento lógico. Entonces, algo que tenemos que reconocer es que mucho de la manera en la que ellos entienden el mundo es a partir de ellos mismos. Tienden a ser egocentristas, les cuesta trabajo ver el punto de vista de la otra persona. Hay un experimento muy conocido en el que ponían a un niño de 5 años enfrente de una maqueta. Y en la maqueta de un lado había unos tigres y unos lobos y del otro lado no había nada. Y frente, de un lado estaba el niño, de un lado estaba el niño y del otro lado estaba el observador, ¿no? Entonces el observador le decía, ¿qué es lo que ves tú de tu lado de la maqueta? Y el niño dice, solo veo una montaña, ¿no? Con un león y un tigre, o sea, los animales, perdón, un lobo. Y luego el observador dice, ¿y tú me puedes decir qué es lo que yo veo? Y en la mayoría de los casos, los niños de 5 años no te pueden decir qué es lo que ve, o de 4 años no te pueden decir qué es lo que ve la otra persona, porque apenas están desarrollando su propio entendimiento del mundo a partir de lo que ellos ven y les cuesta trabajo imaginarse lo que el otro ve o lo que el otro siente. Esto no significa que no le vas a echar ganas para que tu niño sea compasivo o vea la perspectiva, pero esto significa que como padres de familia tenemos que ir acompañándolos y seguir insistiéndoles en el cómo crees que tus acciones hicieron sentir a tu compañero o a tu amigo o a tu hermano, o además de lo que tú necesitas, qué necesita esta otra persona, porque el egocentrismo, así se llama en la etapa preescolar, porque no es algo como una característica negativa, así se le llama porque es algo natural. Sin embargo, el egocentrismo reconoce más adelante como egoísmo, es decir, si no lo desarrollamos en los niños, entonces lo que sucede es que muchas veces se vuelven niños egoístas porque no los ayudamos a salir de esta perspectiva, de su propia perspectiva y del mundo que los rodea. Otra de las características que te invito a tener presentes es que los niños de la etapa preescolar no han desarrollado la percepción del tiempo. A veces me toca ver en consulta muchas mamás desesperadas porque su hijo no sale a tiempo y les digo, es que claro que no va a salir a tiempo si tiene 4 añitos o tiene 5 añitos y necesitamos irlos ayudando a que vayan desarrollando esa percepción del tiempo. ¿Cómo le hacemos? Muy importante, en la escuela siempre están trabajando los días de la semana, hoy es lunes, martes, miércoles, jueves. Ten un calendario en casa, ahorita es la mañana, ahorita es mediodía, ahorita es la tarde y ahorita es la noche. Los niños de la etapa preescolar confunden el ayer con el mañana y con todos estos momentos del tiempo. Para ellos no hay gran diferencia. Sin embargo, en la medida en la que los vamos llevando, es muy, muy importante ayudarles a reconocer cuándo es lunes, martes, miércoles, para que poco a poco la percepción del tiempo se vaya dando. Quiero compartirte que cuando no trabajamos esta parte, muchas veces les afecta más adelante en los procesos de lectura, por ejemplo, en la primaria, cuando ya tienen que leer un texto que diga, el día de ayer María fue y compró unos zapatos y 3 horas después Juan compró unas hamburguesas. Entonces, si no creamos la sana percepción del tiempo, el orden del tiempo, muchas veces en procesos de lectoescritura tienen muchas dificultades los niños. De ahí que si los niños hoy en día estuvieran en la escuela, o bueno, durante el ciclo escolar, las maestras estarían insistiendo mucho en esto en la etapa preescolar. Y como sabemos que muchos niños no van a tener los tiempos de escuela que normalmente tienen, sí es muy importante que tú, papá, te apuntes a ayudar a tu hijo a reconocer el tiempo. Puedes tener un calendario, enseñarle dónde vamos, cuándo es viernes, cuándo es jueves, cuándo es la mañana, la tarde y la noche, para que el niño poco a poco vaya creando este concepto que según nos dicen es creado por el ser humano, ¿no? En el punto número 4 te quiero compartir que los niños de etapa preescolar son los que más entienden a través del ejemplo y la imitación que de las explicaciones y las palabras. A veces me tocan muchos papás
que les dan todas las reglas y les dicen, pues no vas a poder ver televisión, pero quizás el papá o la mamá está pegado en el electrónico todo el día. Entonces el niño no ve congruencia entre lo que el papá está marcando y lo que tiene que suceder. O les decimos, si sigues brincando en el sillón, te vas a bajar. Y para ellos las palabras son apenas estos sonidos que tienen poco tiempo de conocerlos y que están convirtiendo en imágenes y en esto que les ayuda a entender. Así que si tú le dices, si sigues brincando en el sillón, te voy a tener que bajar o vas a pasar un tiempo en tiempo fuera, es muy importante cumplir lo que dijiste con palabras, con tus acciones, para que el niño cada vez le dé más valor a las palabras. Si tú realmente quieres que tu hijo te haga caso o que siga tus instrucciones, es fundamental en la etapa preescolar que cumplas lo que les digas, porque su cerebro apenas está descifrando el lenguaje, no tienen más de 3, 4 años que se hicieron amigos del lenguaje, muchos empiezan a hablar hasta los 3 o 4 años, lo que significa que la capacidad de ellos para traducir tus palabras en ideas y en imágenes va mucho más lenta que la tuya. En la medida en la que tus palabras le ayuden a tu hijo a entender que esas palabras fueron reales, vamos a suponer que le dices, si sigues, no sé, maltratando el mueble, te voy a tener que llevar al jardín para que te tranquilices, por decir un ejemplo. Entonces el niño vuelve a pegarle al mueble porque no terminó de decodificar las palabras o porque sencillamente quiere vivir su voluntad. Entonces tienes que llevarlo al jardín, tienes que hacer estos momentos de cumplir con lo que le dices y para esto te recuerdo que no es necesario gritarles, no es necesario perder el control, tan solo es tener la paciencia y el entendimiento de que el cerebro del niño está aprendiendo a decodificar lo que significan tus palabras y por eso a veces repetirles 10 veces y ser el papá repetidor es, te lo dije 1 o 2 veces con cariño y ahora voy a actuar de manera congruente en relación a lo que dices. Siempre hay que tratar de cumplir nuestra palabra con nuestros hijos, pero especialmente en la etapa preescolar es fundamental que nos aseguremos que nuestras palabras se van convirtiendo en acciones. De esta manera, en adelante, el niño va a confiar más en tus palabras. Una pregunta que me gusta mucho hacerle a los papás en consulta es, ¿cuánto valen tus palabras en la vida de tus hijos? ¿Qué tanto tus palabras, tus decisiones, tus promesas se convierten en una realidad? Esta parte es fundamental para que no te conviertas en el papá repetidor y en la medida en la que nuestras palabras estén más apegadas a nuestras acciones y actuemos de forma inmediata a lo que les decimos, sin gritarles y sin lastimarnos, entonces el cerebro del niño empieza a entender más con las palabras que con las consecuencias. Es decir, ya saben que nuestra palabra tiene un valor, un significado y eventualmente se convierten en acciones. Muy, muy importante. Y esto te acompaña también en lo que te decía hace un ratito, ¿no? Ten las reglas de casa en dibujitos con palabras para que el niño vaya asociando el significado de cada una de las reglas y que tenga conciencia de que la falta del cumplimiento de las reglas tiene consecuencias lógicas a sus acciones, no son consecuencias castigadoras, son lógicas de acuerdo a lo que trataríamos de imitar la mímica del mundo de allá afuera. Por ejemplo, si tú me gritas y pierdes el control con tu enojo y te pones a hacer un berrinchote, es natural que yo te lleve a este lugar que se llama tiempo fuera, sobre todo si me faltas al respeto, porque allá afuera, si yo llevo esta acción en la sociedad, lo mismo sucede, ¿no? A mí me van a poner en tiempo fuera, me van a, no sé, llevar detenida a la delegación porque no es apropiado que yo falte al respeto a las personas de afuera. De alguna manera, lo que te quiero decir es que necesitamos con nuestras reglas y nuestras consecuencias crear una pequeña mímica de la vida y no tiene nada de malo hacerlo cuando los niños están en la etapa preescolar. De hecho, es cuando más rápido aprenden. A veces los papás dicen, es que ¿por qué con la maestra se porta tan bien y conmigo se porta tan mal? Seguramente es que la maestra es muy consistente entre lo que dice y lo que hace y ya tiene tiempo en el que los niños se dan cuenta que si no ponen su sillita abajo de la mesa puede haber una consecuencia o puede haber una situación en la que dice, ay, no estuvo bien y mi maestra es muy congruente entre lo que dice y lo que hace. Muy, muy importante este tema de que ellos aprenden a través de nuestras acciones, mucho más que a través de nuestras palabras. Entonces hay que crear un equilibrio con estos elementos.
El punto número 5 de que te quiero compartir es que las zonas del cerebro que les permiten sentir culpa y vergüenza están en proceso de formación. Hace algunas semanas te platicaba de mi cuento de la nave de los sentimientos. Pues te comparto que ese es el 1 y tengo la versión 2, que luego te la voy a platicar con más detalle. Pero en ese cuento les explico tanto a los niños como a los papás que la culpa no es un sentimiento malo, es lo que hagas con el sentimiento de culpa lo que te hace convertirlo en un sentimiento tóxico o dañino. Y te lo quiero demostrar tan solo con pensar cómo te sientes tú en el fondo, cuando le faltas el respeto a tus hijos o cuando le faltas el respeto a tu pareja. Y si eres una persona sana emocionalmente, es probable que hayas pensado en que en el fondo, cuando lastimas con tus palabras a tus hijos y a tu pareja, experimentas un sentimiento de culpa. Y este sentimiento de culpa, bien manejado, es el que nos va a impulsar a decir, ¿me disculpas? Sorry, déjame ver cómo puedo reparar el daño, reconozco que me equivoqué. Y después nos tenemos que perdonar, bueno, hacernos responsables de la situación, por supuesto, y entonces hacemos paz, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando sabemos escuchar los sentimientos de culpa y de vergüenza, porque la vergüenza se relaciona mucho también con el sentimiento de culpa. La vergüenza es este estado emocional que te dice, tú no quieres ser esta persona. Por eso, un ejemplo que me gusta mucho poner es que algo que yo deseo ser es ser una persona puntual. Y cuando llego tarde a un lugar me siento avergonzada, ¿correcto? Y la vergüenza no es mala, si es que no la convierto en algo tóxico, como soy un inútil o no sirvo para nada. La vergüenza es este estado emocional que se enciende dentro de mí para avisarme que yo quiero ser una persona puntual. Entonces, si escucho este estado emocional para contactar con esta realidad, pues digo, la próxima vez voy a ser más cuidadosa para llegar más a tiempo y no sentir vergüenza. Entonces, lo que te quiero compartir es que los seres humanos sanos tenemos zonas del cerebro que nos permiten sentir culpa y vergüenza. Y estas zonas del cerebro se van conectando cada vez más conforme el niño va creciendo. La mayoría de los niños de 3 años no tienen mayor capacidad para sentir culpa y vergüenza y por eso son tan chistosos, tienen tantas ocurrencias que nos hacen reír, porque obviamente son cosas desvergonzadas. Pero conforme el niño va creciendo, va experimentando este sentimiento sano de vergüenza que le llamo yo, ¡ay, tú no quieres ser esa persona! Esto no te hace sentir orgulloso de ti mismo, ¿no? Y lo difícil de la etapa preescolar es que no tienen estos frenos neurológicos. Insisto, estas emociones se van creando conexiones. Entonces, de repente, para ellos, pues no les da vergüenza tirarse en el supermercado a hacer un berrinche, pero vas a ver que cuando tu hijo tenga 12 años ya le da mucha vergüenza tirarse en el supermercado a hacer un berrinche. Entonces, de esta manera, lo que te trato de explicar a ti, papá, y a ti, mamá, es que a veces se me desesperan los papás y me dicen, pero es que ¿por qué mi hijo no tiene este freno? Y digo, dale tiempo. Dale tiempo. Su sistema emocional que le permite experimentar estas emociones que bien manejadas lo ayudan a hacerse más autoconsciente, ahorita no los tiene desarrollado. Entonces, por eso es muy importante ser pacientes y entender que cosas que a ti te dan vergüenza y que son un freno para ti, ¿no? Para él no, porque todavía no desarrolla estos estados emocionales que bien manejados nos ayudan a ser personas más conscientes. En el punto número 6, te comparto que es común que los niños que tienen 3, 4 y 5 años tengan muchos miedos irracionales porque están aprendiendo a diferenciar la realidad de la fantasía. Mi recomendación con este punto para todos los papás siempre es decir, no te asustes con todos los miedos de tus hijos. Tú ya tienes la capacidad de diferenciar entre la realidad y la fantasía. Entonces, uno de los procesos más importantes de maduración es que cuando tu hijo sienta miedo, claro que es importante que te lo exprese y te lo diga, pero en ti está la capacidad de ayudarlo a reconocer si su miedo es producto de su imaginación o es producto de la realidad. Y el mejor ejemplo es cuando ya es tiempo de que nuestros hijos se vayan a dormir en su cama. ¿Por qué es importante que el niño se duerma en su cama? Porque es una oportunidad para que aprenda a vencer estos miedos imaginarios. Es una oportunidad para enfrentarlos y para resolverlos. Entonces, cuando tu hijo esté muy angustiado porque se va a dormir a su cama, es muy importante que tu papá estés tranquilo y digas, amor, yo sé que estos miedos que tienes aquí te los estás imaginando. ¿Qué te parece que te pones a pensar en cosas que te ayuden a tranquilizarte? Y lo ayudas un poquito, pero no te llenas de pánico y de angustia porque
tu niño está angustiado. Para mí es muy, muy importante que los papás que tienen niños en la etapa preescolar reconozcan que muchos de los miedos de los hijos son producto de su imaginación, son producto de un razonamiento incompleto. Acuérdate que en el punto 1 fue lo que te dije. Te dije, lo primero que tenemos que reconocer es que los niños de la etapa preescolar no tienen un razonamiento basado en la lógica. Entonces, muchas veces llegan a conclusiones muy chistosas y muy ilógicas. Algunas de estas conclusiones nos dan mucha risa, pero otras de estas conclusiones no tienen nada que ver y tú sabes que son miedos irracionales, entonces hay que ayudarlos a que reconozcan y poco a poco vayan entendiendo cuáles miedos son un peligro real, porque además el miedo en sí solo, lo hemos platicado, no es malo, ¿no? Como cuando tu hijo está asustado de cruzar la calle porque están pasando los carros muy rápido, pues tienes razón y hay que resolver esos miedos con un plan de acción que lo proteja y que lo haga sentir seguro. Pero cuando tu hijo tiene mucho miedo de dormirse en su cama porque se está imaginando que lo vas a abandonar, pues es posible que sea necesario que tú razones con él este tipo de miedos. En el punto número 7, acuérdate que los niños de la etapa preescolar tienen un canal súper abierto para percibir y ser afectado por las emociones de sus cuidadores. Con frecuencia, cuando me traen chiquitos para evaluar y veo un niño muy angustiado y muy asustado, los más angustiados son los papás. Y muchas veces ese miedo del niño es resultado de angustias y de miedos no resueltos que ni siquiera son de ellos, que originalmente vienen de la situación emocional que están viviendo los papás. Lo mismo pasa con el enojo y lo mismo pasa con la felicidad y con el amor, es decir, esto tiene su lado positivo. Por favor, papá, sé feliz. Esa es una de las cosas que me encanta recordar. Si somos papás, necesitamos buscar nuestro bienestar. No es nada más vaciarnos en estos chiquititos que aparte son preciosos y nos derriten. Es tener este equilibrio entre lo que a mí me hace feliz y por supuesto lo que a mi hijo hace feliz. Pero si mi hijo me ve contento a mí, tiene más posibilidades de decir yo quiero ser como mi mamá o mi papá porque él está contento. Entonces, un punto que nunca voy a dejar de enfatizar en todas estas pláticas es papá y mamá, aprende a cuidar tus emociones porque tus hijos y sobre todo los bebitos y los niños de la etapa preescolar tienen un canal muy, muy abierto a estar sintiendo estas emociones que a veces ellos ni siquiera saben por qué las sienten y esto sí crea mucha ansiedad y mucha confusión y muchos problemas de conducta. Y en el último punto, quiero decirte que precisamente entre los 4 y los 5 años, a veces desde los 3, de repente me dicen los papás, ¿que no ya se había acabado la etapa de los berrinches? Y les digo, no. Según algunos estudios, la zona del cerebro que se encarga de activar la emoción del miedo, que se encuentra ahí donde dice amígdala, esta zona del cerebro se termina de conectar y de formar entre los 4 y los 5 años. Y esta maduración neurológica hace que los niños a veces intensifiquen más los berrinches, intensifiquen más algunas de estas emociones, pero lo más difícil es que la zona que se encarga de regular las emociones, que se conoce como corteza prefrontal, que es esta zona que está aquí atrás de la frente, todavía le faltan muchos, muchos más años de desarrollo. Entonces, quien debe de ir guiando al niño en esta capacidad para que ellos regulen sus emociones, precisamente es el entendimiento del papá sobre las emociones humanas. Acordémonos que uno de los factores más importantes para que nuestra familia sea feliz es realmente entender cómo manejar las emociones con inteligencia y en la etapa preescolar te invito a echarte un clavado a cómo enseñar al niño a manejar su enojo, cómo enseñar al niño a manejar sus miedos con inteligencia para que no volvamos a ser la típica generación de papás que le dijo a los niños que sentir enojo estaba mal y que sentir miedo estaba pésimo. Tampoco se trata de hacer un drama de telenovela, se trata de entenderlas, reflexionarlas y razonarlas. Así que te invito a tener estos 8 puntos muy, muy presentes para cuando estés trabajando con niños en etapa preescolar. Son muy importantes para poner límites. En la última parte te quiero compartir que esto provoca esta experimentación de sentir enojo, miedo con más intensidad. Hace que cuando tú le pongas un límite a tu hijo y le dices, no, mi amor, voy a apagar la tele, sí va a hacer berrinche, sí se va a frustrar, pero eso no significa que le tengas que prender la tele. Como lo vimos en los lives pasados, en los que hablamos de enseñar a tu hijo a manejar su enojo de manera inteligente,
cuando tú le pones a un límite a tu hijo y tu hijo se enoja, tienes que reflexionar si el enojo de tu hijo es racional o es irracional. Si no te acuerdas de estos conceptos, te encargo que veas los lives de los martes pasados para que los puedas entender con mayor claridad. Te deseo que esta información sea de gran ayuda para ti, que esta parte de entender a tu hijo en la etapa preescolar te ayude a poner límites con mayor seguridad, con mayor sabiduría y sobre todo con esta comprensión de que el pensamiento del niño en la etapa preescolar funciona de manera muy distinta. Dice aquí, miren, tengo aquí un comentario de Lisbeth. Dice, mi hijo tiene miedo a relacionarse con los demás niños. No es sociable porque no le gusta que lo vean. Es lo que les estaba explicando, ¿no? Muchos de los miedos de nuestros hijos en la etapa preescolar no tienen razón de ser, o sea, son irracionales. Y eso no significa que no vas a ir exponiendo a tu hijo gradualmente a que conviva con otros niños. Es decir, no vas a consentir, como mi hijo se pone triste con otros niños, lo voy a encerrar en una torre. Pues no. Necesitamos reconocer que el miedo de este chiquito, aunque está chiquito, es un miedo irracional y necesitamos irlo exponiendo de manera gradual y sistemática a que conviva con más niños para que poco a poco este miedo sea resuelto a través de la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Es la experiencia del niño que le dice convivir con otros niños, más que terrible, puede ser muy divertido. Por eso te explicaba que a veces las palabras, demasiadas palabras salen sobrando porque el niño no las decodifica, pero a veces la experiencia es maravillosa para que el niño se sienta feliz. Y te invito, Lisbeth, a ayudar a tu hijo a gradualmente vencer este miedo porque esto le va a dar muchas herramientas en la vida. Muchas gracias por tu pregunta. Estaba viendo a ver si había más preguntas, pero no veo, así que como siempre te comparto que si tienes alguna duda en relación a estos temas, me puedas dejar estas preguntas. Te deseo que esta información te sea de muchísima bendición y espero verte el próximo martes con otro tema muy, muy interesante que vamos a estar trabajando para que cada vez tengamos más papás con mayor comprensión de sus hijos, más papás con mayor comprensión de cómo funcionar en armonía con su pareja, porque la base fundamental de todas las familias es cuidar el amor y una de las características del amor es comprendernos, respetarnos y tener una vida equilibrada. Que tengas muy bonito martes, gracias por acompañarnos y sigamos cuidándonos mucho en esta cuarentena.